Bien, vamos a analizar en este video algunos aspectos de las funciones racionales. Recordemos que una función racional es una función f de x de la forma p sobre q, con p y q polinomios en R, ¿sí? Y q distinto de 0. ¿Qué significa que q sea distinto de 0? Que q no puede ser el polinomio nulo, ¿está bien? Que no puede ser 0 para todo x, pero que sí puede valer 0 para algunos valores de x, que van a ser justamente las raíces de q. Entonces, una función racional, una función f de la forma p sobre q con p y q polinomios. Vamos a analizar ahora el dominio de las funciones racionales, el conjunto de raíces y la intersección con el eje y. Tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a 3x sobre x cuadrado menos 9. ¿Es una función racional? Sí. 3x es un polinomio de grado 1 y x cuadrado menos 9 es un polinomio de grado 2, ¿sí? Tenemos p igual 3x, q igual x cuadrado menos 9. Siempre para hacer análisis de funciones racionales conviene factorizar los polinomios, tanto p como q. P en este caso ya está factorizado, ¿sí? Va a quedar igual, este es x. Y q lo podemos factorizar como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Acá tenemos x al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es igual a x más 3 por x menos 3. Y esta es la forma factorizada de q. Entonces empecemos. El dominio de cualquier función racional siempre va a ser todos los números reales que no anulen al denominador. En este caso, ¿cuáles van a ser los números que tenemos que quitar a los números reales? Las raíces de q. Menos 3 y 3, ¿sí? Menos 3 viene por este factor y 3 por este. Entonces, el dominio son todos los reales excepto las raíces de q. Menos 3 y 3. ¿Cuáles van a ser las raíces de esta función? Las raíces de f siempre son las raíces de p que estén en el dominio. P en este caso es 3x, el único valor que anula a p es 0, ¿sí? 3 por 0, 0. Y como 0 está en el dominio, ¿sí? No se lo estamos sacando a todos los reales, el 0 pertenece a todo este conjunto, entonces el 0 es raíz de f. Por lo tanto, el conjunto de raíces, o la intersección con el eje x, es solo el 0. ¿Cómo analizamos la intersección con el eje y? La intersección con el eje y siempre es la función evaluada en 0, siempre que el 0 esté en el dominio. Como el 0 pertenece a este dominio, por lo que decíamos recién, entonces la intersección con el eje y va a ser 0 f de 0, porque f de 0 está definida. Este 0 es este 0 que está acá, viene de evaluar en 0, y este 0 es el que se obtiene al hacer f evaluado en 0. F evaluado en 0 es 3 por 0 sobre 0 más 3 por 0 menos 3. 3 por 0 es 0, sobre menos 9 que nos va a dar el denominador, da 0. Entonces la intersección con el eje y es el punto 0, 0. Analicemos ahora g de x. G de x es x menos 1 sobre x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. P de x ya está factorizado, ¿sí? X menos 1 tiene grado 1, así que no hay mucho que hacer con P de x, pero sí hay que factorizar Q de x para empezar a hacer el análisis. ¿Por qué? Porque necesitamos las raíces de Q. Tenemos x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. Se puede factorizar fácil sacando factor común por grupos. Del primer grupo, ¿sí? X al cubo menos x cuadrado, podemos sacar x cuadrado como factor común. Y tenemos x al cuadrado por x menos 1. Del segundo grupo, 4x menos 4, sacamos 4 como factor común. Y tenemos 4 por x menos 1. Acuérdense que si queremos comprobar que hicimos bien sacar el factor común, podemos hacer las distributivas y ver si volvemos al principio. Entonces, estamos acá. Todavía no termino la factorización de q de x, porque todavía tenemos que sacar como factor común x menos 1. Sacamos factor común x menos 1 y nos queda el polinomio x al cuadrado más 4 por x menos 1. Y acá x al cuadrado más 4, como tiene dos raíces complejas, 2i y menos 2i, lo vamos a dejar así como está, porque siempre vamos a factorizar polinomios en R. Entonces, esta parte ya es un polinomio irreducible. Y esta también porque tiene grado 1. Entonces, la factorización de q de x, ¿sí? El denominador de g, es x al cuadrado más 4 por x menos 1. Como llegamos a esta parte, donde p y q comparten un factor, que es x menos 1, se puede simplificar. Una vez que simplificamos, nos queda esta expresión, 1 sobre x al cuadrado más 4. Acuérdense que cuando simplificamos, aclararemos que las simplificaciones son válidas siempre que x no sea el valor que hace que se anule ese factor. En este caso es el 1. Entonces, g de x es igual a esta función 1 sobre x cuadrado más 4,
excepto en x igual a 1. Vamos a analizar ahora el dominio de g de x. El dominio era siempre R excepto las raíces de q. En este caso las raíces reales de q, que está factorizado acá, la única raíz real de q es x igual a 1, ¿sí? Porque en este caso, como bien dijimos, tiene dos raíces complejas. Entonces, el dominio de g son todos los reales excepto la única raíz real de q, que es 1. ¿Cuál va a ser el conjunto de raíces? Acuérdense que el conjunto de raíces son los valores que anulan al numerador y que estén en el dominio. Los valores que anulan al numerador es x igual a 1, ¿sí? Es la única raíz de p. Pero ¿qué pasa? X igual a 1 no está en el dominio porque se lo estamos sacando. Así que esta función no va a tener raíces. Por lo tanto, el conjunto de raíces es vacío. ¿Cómo tenemos la intersección con el eje y? En este caso, anotado g de 0. Acuérdense que para que la gráfica de una función interseque al eje y, el 0 tiene que pertenecer al dominio de la función. Como en este caso 0 pertenece al dominio de g, porque el 0 está en este conjunto, g de 0 tiene que existir, tiene que ser un número. ¿Qué es g de 0? Evaluar g con x igual a 0. Hacemos las cuentas, nos va a quedar menos 1 sobre menos 4, que es un cuarto. Entonces, el punto donde la gráfica de g interseca el eje y es el punto 0 en x, un cuarto en y, ¿sí? 0 en x, un cuarto en y, si queremos escribirlo de esta forma. Analicemos ahora otras dos funciones más. Vamos con h de x. h de x es 2x cuadrado más 2x menos 12 sobre x cuadrado menos 4 por x más 1. En este caso, ni p ni q están factorizados, así que como primer paso siempre hay que factorizarlos. Para factorizar p, que tiene grado 2, se puede usar la resolvente. Si hacemos la resolvente para funciones cuadráticas, nos va a dar, vamos a tener dos raíces. Una raíz, que hacer la resolvente la pueden hacer ustedes, una raíz nos va a dar 2 y la otra raíz va a ser menos 3. Acuérdense que acá estos números aparecían con el signo cambiado, ¿sí? Esto nos indica que una raíz es 2 y esto que una raíz es menos 3. Y no hay que olvidarse nunca de poner adelante el coeficiente principal del polinomio, ¿sí? Este 2, que es el coeficiente principal, acordémonos, el número que multiplicaba la x con mayor grado, siempre hay que ponerlo al principio de la factorización. Vamos ahora con el denominador, q de x. Tenemos x al cuadrado menos 4 por x más 1. Puede parecer que ya está factorizado, pero se puede hacer acá, en el primer factor, una diferencia de cuadrados, ¿sí? Cosa que no se podía en el ejemplo anterior, acá, porque no había ninguna diferencia. Esta parte tiene dos raíces complejas. Pero en este caso, x al cuadrado menos 4 tiene dos raíces y son reales, así que se puede factorizar. Esta parte es reducible en R. Si hacemos la diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que vamos a obtener? Esto es x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, tenemos x menos 2 por x más 2, que viene de la diferencia de cuadrados, por el x más 1, que es el que ya venía factorizado en el enunciado. Entonces, fijémonos ahora si hay algún factor que se pueda simplificar. Y acá vemos que el x menos 2 aparece tanto en p como en q. Entonces, vamos a simplificarlo. Acuérdense que siempre podemos simplificar cuando tanto p como q están en forma factorizada. Si estamos en este caso, si p o q están parcialmente factorizados como q, o si no están factorizados o están en la forma polinómica como p, no se puede simplificar nada de arriba con nada de abajo. Entonces, simplificamos x menos 2, aclaremos que x no puede ser 2, ¿sí? Porque eso hace que acá tengamos 0 sobre 0, x no puede ser 2. Entonces, luego de simplificar nos queda 2 por x más 3 sobre x más 2 por x más 1. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esta parte igual a esta parte. Significa que la función h es igual a la función que está acá, excepto en x igual a 2, ¿sí? En x igual a 2, esta parte y esta parte, esta expresión, como funciones, son distintas. Vamos a analizar ahora el dominio de h. Dominio de h. ¿Cuál es el dominio de la función racional? Son siempre todos los números reales, excepto los números que anulen al denominador. ¿Cuáles son las raíces del denominador q? Acá tenemos la forma factorizada. Las raíces de q son 2, menos 2 y menos 1. Así que esos son los valores que vamos a quitarle a los números reales. 2, menos 2
y menos 1. Vamos con el conjunto de raíces. Las raíces de una función racional, raíces o intersección con el eje x, el eje de las abscisas, son siempre las raíces de p del numerador que estén en el dominio. El numerador lo tenemos factorizado acá. ¿Cuáles son las raíces? 2 y menos 3. Pero hay que tener cuidado porque 2 no está en el dominio. Así que la única raíz de esta función es menos 3. Y vamos a la ordenada de origen o la intersección del eje con el eje y. Tenemos h de 0. El 0 está en el dominio, así que h de 0 tiene que ser un número. ¿Qué nos va a dar cuando hagamos h de 0? Acá arriba vamos a tener 2 por 0 al cuadrado más 2 por 0, todo eso va a dar 0, menos 12. Y debajo tenemos 0 al cuadrado menos 4, que es menos 4, por 0 más 1, que es 1. Y todo esto nos va a dar 3. Entonces, la gráfica de h corta el eje y en el punto 0, 3. Vamos a analizar la última función ahora, j de x. Tenemos p de x igual a 2x cuadrado menos 2x menos 12, un polinomio de grado 2, y q de x 4x cubo más 2x cuadrado menos 16x, un polinomio de grado 3. ¿Cómo empezamos? El grado de p es 2, así que para factorizar p siempre podemos usar la fórmula resolvente, ¿sí? Que nos da directamente las raíces de cualquier polinomio de grado 2. Si hacemos la resolvente, vamos a tener que las raíces de este polinomio del numerador son 3, así que el factor que aparece es x menos 3, y la otra raíz es menos 2, así que el factor que aparece es x más 2. Y no nos olvidemos de agregar siempre el coeficiente principal. 2 por x menos 3 por x más 2. Ya tenemos p factorizado. Vamos ahora a factorizar el denominador, q. Tenemos 4x cubo más 2x cuadrado menos 16x. La x se repite siempre en todos los factores, así que en todos los términos, así que la podemos sacar como factor común. Tenemos x por 4x cuadrado más 12x menos 16. ¿Se puede sacar algo más como factor común en el denominador? Sí, porque tenemos 4, 12 y menos 16, así que podemos sacar también un 4 como factor común. Tenemos 2 por x menos 3 por x más 2, esa parte no cambia, sobre 4x, este 4 es el que sacamos como factor común de lo que está entre paréntesis, y esta x es la x que ya estaba. Entonces 4x por, si acá saco el 4 me queda x cuadrado, si acá saco el 4 me queda 3x, y si acá saco un 4 me queda menos 4. Entonces, 2 por x menos 3 por x más 2 es el numerador. Y debajo tenemos 4x por, y hay que factorizar esta parte que está acá. Si hacemos la resolvente, porque como tiene grado 2 podemos usarla, que nos da directamente las raíces van a ser 1, así que un factor que aparece es x menos 1, y la otra raíz es menos 4, así que el otro factor que aparece es x más 4. Bien, una vez que llegamos a esta parte, donde tenemos factorizado tanto p como q, tenemos que ver si se comparte alguna raíz. En este caso ni p ni q tienen factores que se compartan, así que no hay nada que simplificar. Vamos a analizar ahora el dominio de j. Dominio de la función j. Son todos los reales, excepto las raíces del denominador. Las raíces de q en este caso son 0 por este factor, 1 por este y menos 4 por este. Así que a los números reales hay que quitarles el 0, el 1 y el menos 4. Bien, vamos a analizar ahora el conjunto de raíces. El conjunto de raíces son los valores reales que anulan la p y que no anulan a q. Y que estén en el dominio, perdón. Entonces, ¿qué valores anulan a p? 3 y menos 2. ¿Están en el dominio? Sí, porque no se los estamos sacando. Así que el conjunto de raíces es 3 y menos 2. En este caso tenemos dos raíces para esta función. Y ahora vamos a analizar j de 0. La intersección con el eje y. ¿Qué tiene que suceder para que podamos hacer j de 0? 0 tiene que estar en el dominio. Pero ¿qué pasa? Al dominio de j le estamos sacando el 0.
j en 0 no está definida, ¿sí? Porque vamos a tener una división por 0. Si repasamos por 0, acá tenemos 2 por 0 menos 3 por 0 más 2. Y debajo tenemos 4 por 0, y no importa lo que haya después, 4 por 0, por lo que venga después, siempre nos va a dar 0. Así que vamos a tener una división por 0. Por eso 0 no está en el dominio. Entonces, ¿va a existir la intersección con el eje Y? No, entonces J no interseca al eje de las ordenadas. Bien, y con esto concluimos la primera parte sobre el análisis de funciones racionales.